pero como queremos hablar no solamente de este tipo de delincuencia, este tipo de inseguridad, sino de la globalidad, queríamos contar con la opinión de un experto en esta materia, de Fernando Recio, representante de Una Policía para el Siglo XXI. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a ver más datos, pero antes de nada, vosotros, como representantes de la Policía Nacional, os enfrentáis a situaciones relacionadas con algunos de estos pisos de menas que hay por la Comunidad de Madrid. Te voy a hacer una pequeña corrección. Bien. Nosotros representamos a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Desde vigilantes de seguridad, vigilancia no solo aduanera, al Cuerpo Nacional de no, Policía. Policía Nacional, Policía Local, Ertzaina, Mossos, representamos a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es el espíritu de nuestra asociación. ¿Vale? Los pisos de mena, pues han dicho bastantes cosas. Yo he traído varias cositas que ahora te iba a comentar, pero van en la línea de lo que han dicho tus contertulios. Es un problema bastante importante, y la solución es que si son menores, desde el punto de vista físico y sobre su documentación, donde mejor están esos jóvenes es con sus padres. A mí no se me ocurriría mandar a mi hijo a otro país, porque dice, bueno, es que huyen de una guerra. A mí que me expliquen en Marruecos qué guerra hay. Que es la mayoría, es el origen de la mayoría de esos chavales que están en Que España. me digan, bueno, es que vienen de Siria, lo compro, pero es que en el norte de Magreb no hay ninguna guerra. A que yo sepa. Y se empiezan a conocer cuáles son las razones del rey de Marruecos para regular los flujos migratorios, de abrir y cerrar el grifo, que tiene que ver muchas veces con una manera de presionar a España en política exterior, en concreto la posición de España en el Sáhara Occidental. Eso se llama geopolítica. Sí. Geopolítica, y se escapa al raciocinio común de las personas, pero es así. Es una realidad que sufre mucha gente en su día a día. Bueno, pues te vamos a preguntar no solamente sobre este asunto, sobre inseguridad, pero antes te pedimos que veas una pequeña pieza que ha hecho nuestra compañera Laura Luengo, porque el gobierno saca pecho, dice que la criminalidad en España está bajo mínimos, pero luego rascas, ves los análisis, ves los informes, ves los datos y ves cómo les desmienten. Lo analizamos. El índice de criminalidad se dispara. Delitos sexuales, robo con violencia e intimidación, hurtos y tráfico de drogas. 2022 no da tregua. Pero Grande Marlaska, ministro de Interior, apenas hace unos meses se regodeaba en el Congreso. El índice de criminalidad más bajo que se tiene dentro de los datos históricos. Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid o los archipiélagos son las zonas más afectadas por esta lacra. En 2021 se produjeron 1.957.719 delitos penales y aunque el cómputo global baja levemente en relación con el último año sin confinar, 2019, delitos tan graves como violaciones no dejan de aumentar. Y el Ministerio de Interior continúa con sus justificaciones. Asegura que el aumento de los delitos sexuales, uno de los crímenes que más ha aumentado, se debe a la mayor disposición de las víctimas para denunciar. El incremento de delitos contra la libertad e indemnidad sexual debe ponerse en relación con las activas políticas de concienciación social que han provocado una mayor disposición de las víctimas a denunciar estos delitos y a poner sus casos en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mientras tanto, desde las filas de Vox tienen claro la raíz y la solución de esta epidemia. Se han convertido ustedes en el flautista de Amelín, que convoca a la inmigración ilegal, que les llama a España y que importa delincuencia y que genera inseguridad en nuestros barrios. Vayamos a los datos. En 2021 llegaron 41.945 inmigrantes irregulares y precisamente las comunidades autónomas con mayor índice de criminalidad son aquellas con mayor índice de inmigración. Datos, datos y datos. Dato mata relato. ¿Es verdad lo que dice el ministro Marlaska, que la criminalidad en España está bajo mínimos? Es una aberración, pero porque el sistema está hecho para proteger al establishment y no al ciudadano. Vamos a ver, el sistema está para hacer un recuento cuantitativo y no cualitativo. ¿Esto qué significa? Lo voy a explicar con números redondos. Si yo, por ejemplo, en un trimestre tengo 100 hurtos y 5 homicidios, 100 hurtos y 5 homicidios, me sale un total de 105. ¿Vale? Al siguiente trimestre quizá pues tengo 50 hurtos, pero me han aumentado los homicidios a 20, ¿de acuerdo? Con lo cual me sale un total de 75. Ha bajado la delincuencia. Lo que no dicen es que el hurto es un delito menor, un delito menos grave o leve, depende de la cuantía, pero el asesinato es un delito muy grave.
¿vale? Entonces juegan con esos números de forma cuantitativa, ¿vale? Y engañan al ciudadano diciéndole que está muy seguro. Lo que no dicen es que los delitos graves han subido. De hecho, me baso en que ha subido un 20% los homicidios y las tentativas de homicidio. Esas tentativas de homicidio, hay que decir, que no se han convertido en homicidios porque hay muchos policías, muchos patrulleros que se han formado y han llegado a esa intervención y han controlado la ensanguinación, y ese posible homicidio se ha quedado en tentativa y la rápida intervención del servicio de emergencia. Si no, los tendríamos que contabilizar como homicidios. Otro problema es que han subido exponencialmente los delitos de lesiones. ¿Por qué han subido los delitos de lesiones? Estamos viendo continuamente vídeos de agresiones multitudinarias, patear a las personas en el suelo la cabeza indiscriminadamente. Y eso se está tratando como lesiones. Nosotros de la asociación decimos que eso se tiene que tratar como tentativa de homicidio en el caso de que salga vivo la víctima. Tentativa de homicidio, lesiones. Baja la gravedad del hecho. No es lo mismo hablar de homicidios que hablar de tentativas, que hablar de lesiones. Es aberrante, este sistema es aberrante. O sea, en ningún caso es creíble este tipo de datos que nos da el gobierno. Ya lo dijo nuestro presidente, Samuel Vázquez, después de la pandemia el ascenso iba a ser irremediable. ¿Cómo será el asunto? Que es que ya no cuenta más. ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué después de la pandemia? Porque nosotros llevamos, ¿cómo lo explicáis? Desde 2018 llevamos diciendo, simplemente porque cuando tú ves a tus vecinos, ves a Francia, lo que ha pasado en Saint-Denis, lo que está pasando en Suecia, lo que ha pasado en Rotterdam, nosotros somos estudiosos de la criminalidad, lo sabíamos. ¿Qué pasa? Que durante la pandemia la gente está en su casa, arrestada, como yo digo, ¿de acuerdo? Una vez que se ha vuelto a tener las libertades civiles que corresponden, pues todo se ha disparado. Es que lo llevamos diciendo, pero es que esto va a seguir subiendo. Esto no para aquí. Esto va a seguir increciendo. Tenemos, luego hablaremos, si queréis, un poquito más, una tentativa de sicariato que ha habido en Chueca, en un restaurante. En el restaurante El Tigre, en la calle Las Infantas, un intento de homicidio a tiros. A la 1 de la tarde, un domingo. ¿De acuerdo? Madrid en verano está lleno. O sea, quiero decir que esto no va para aquí, esto sigue. Pero con sus estadísticas nos están diciendo, sí, han bajado los hurtos, muy bien, pero han subido los homicidios, pero el subtotal me da que la delincuencia ha bajado. Hay que decir que en este vídeo que ha hecho nuestra compañera Laura Luengo, ojo, nosotros no hemos hecho trampa. Estamos tomando como referencia el año 2021 y el año 2019, precisamente porque en el año 2020 la criminalidad bajó, pero porque estuvimos 3 meses todos en nuestras casas. Por tanto, no se toma como referencia. Vemos el incremento brutal con un año de vida normal, que es con el que nos deberíamos comparar, y el incremento es espectacular también de las agresiones sexuales. Sí, claro, evidentemente. Todos los tipos delictivos graves van a subir y van a seguir subiendo. O sea, no es una cuestión que diga, no, esto ha tocado techo, ni mucho menos. Es que, insisto, y quizá me repito, miremos a nuestros vecinos, miremos de los Pirineos hacia arriba, por favor, miremos Francia, miremos Noruega. El argumento es que nuestro camino es ese. El argumento es el que tú decías, el de comparar las medallas de bronce y de oro, que como todo el mundo sabe que le gustan los deportes, las medallas de oro en los Juegos Olímpicos, el que te pone el primero en el medallero es el que tiene más medallas de oro, no el que tenga más medallas en el global. Si igualamos todos los delitos, pues podemos hacer la falsa contabilidad de decir que es que baja la criminalidad, pero lo que estamos viendo es más que preocupante. Los datos son que bueno, el número de crímenes cae un 11%, pero claro, el número de hurtos cae un 30%. Es un delito que bueno, es grave como todos los demás, pero es mucho menos grave que otros. Sin embargo, agresiones sexuales, más 14,4%. Homicidio doloso y asesinato, más 34%. Secuestros, más 9%. En fin, si uno ve el global, pero claro, obviamente el número de hurtos, que es lo que decías, es el crimen más común con diferencia. Y su evolución pues tiene una impronta muy clara en el global, ¿no? Y sin embargo, si vas a los delitos más graves, pues están subiendo. Ahora bien, yo creo que antes de lanzarse a decir, que yo no digo que no sea el caso, antes de lanzarse a decir que todo esto tiene una relación
biunívoca con la inmigración. No única, no única, pero que evidentemente puede haber. He hecho en falta, en general, pero no ahora, de siempre, análisis serios hechos por criminólogos en los medios de comunicación. Porque el problema que tenemos es que como estos problemas son tabúes, pues no tenemos a los expertos explicándonos las circunstancias en las cuales se producen esos aumentos y decrementos de... Pero José Carlos, violaciones. El país por habitante de Europa con más violaciones, Suecia. Sí. El segundo, Francia. Sí. No estamos, simplemente estamos dando datos. Luego la interpretación que la utilice cada uno. Pero si yo he hecho este tipo de análisis y yo digamos que como periodista hago lo que puedo. Y los periodistas también, pero no soy un criminólogo. Yo he hecho en falta a los criminólogos que nos hagan el análisis honesto de los datos que publica cada año pues el Ministerio de Interior, etcétera. Sí, no, yo como José Carlos he hecho en falta un discurso por parte de las instituciones que vaya más allá de lo ideológico. Es decir, hay un problema evidente. Hay una violencia sexual creciente en España. A partir de ahí, ¿cuál es el análisis que establecen nuestras instituciones? Uno, ¿nos matan por el hecho de ser mujeres? Es decir, hay una cuestión de machismo estructural. Y dos, ha habido un incremento de las denuncias. Eso anula cualquier posibilidad de solución real, porque si se hiciera un análisis pormenorizado, si se atendiera a las causas, probablemente nos encontraríamos muchas causas diversas. Alcoholismo, fragmentación familiar, inmigración ilegal. Es decir, hay muchas causas. Es un problema multicausal, digamos, al que no se quiere atender porque hay un discurso ideológico que justifica la existencia de una serie de mamandurrias y de canonjías institucionales de las cuales mucha gente vive muy bien. Ese es el problema. Claro, y porque hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Si eres una víctima de un agresor Claro, un agresor que nosotros consideramos buen objetivo porque nos mantiene el relato, bien, si eres víctima de otro tipo de agresor, ahí ya hay más problemas. Si me dejáis, voy a analizar varias cosas. Dejadme un momentín y luego ya, si queréis, debatimos o preguntáis. Vamos a ver, varias cosas. Aparte de la manipulación de la estadística, un mal sistema o modelo policial, luego abordaremos también el tema judicial. Luego tenemos una inmigración masiva, una inmigración que el gobierno está llamando a gritos, inmigración masiva e incontrolada. Ese problema de la inmigración masiva e incontrolada es que no le das una alternativa habitacional y ocupacional. Esto es muy importante, porque mirad lo que ha pasado en Canarias. En Canarias, si tú metes 3.000 inmigrantes que han venido en patera y los metes hacinados en un mismo pueblo, eso al final lo que trae es revueltas y delincuencia. Tú llamas a la inmigración, pero en realidad tú no tienes una alternativa para esas personas, ni para darles un trabajo, ni para darles una vivienda. Porque no lo hay, no lo hay. Imaginen ustedes a una provincia como Guadalajara que de repente le lleven 3.000 o 4.000 inmigrantes. Pues no tiene capacidad de absorber y diluir esa inmigración, con lo cual hacen guetos. Luego los guetos, también podemos hablar de ellos, se transforman en zonas no-go, ¿vale? Esto en cuanto a la inmigración masiva. Luego tenemos otra cosa que es importante y es la importación de las costumbres. Muchas veces estamos diciendo que son, rápidamente cuando es nacional, dicen es nacional. Es posible que sea nacional porque tiene DNI, efectivamente, es nacional. Muchas veces ya no es cuestión de la raza, no es cuestión de dónde ha nacido, es cuestión del origen. Y ese origen trae costumbres, y estamos importando costumbres. Estamos importando costumbres muy peligrosas. Una de ellas nos hace que la mujer tenga un valor mínimo, ¿vale? Un valor mínimo, perdón. No hay problema. No estábamos ambientando el discurso de Fernando con música de fondo, era su móvil. Tiene un valor mínimo. Esas personas, dada su religión, dada su cultura bastante cerrada, no quieren integrarse en una cultura más moderna como puede ser la occidental o europea, o en este caso la española. Entonces terminan formando guetos, ¿de acuerdo? Insisto, Saint-Denis y tantos otros. Y al final quieren imponer sus costumbres y no adaptarse a las nuestras. Eso es otro. Pero es que con las bandas latinas pasa lo mismo. Las bandas latinas ya no las componen personas de origen hispanoamericano
o latinoamericanos, no, ya las componen una amalgama de españoles de nacimientos, con padres españoles, hispanoamericanos de segunda o tercera generación, rumanos, incluso algún marroquí. Lo que pasa es que esas primeras generaciones de pandilleros han traído originalmente sus costumbres. En España siempre ha habido peleas, no nos engañemos, siempre ha habido reyertas, siempre tal, pero nunca hemos visto machetes así en las peleas. Esa costumbre viene importada, viene traída. Esa forma de coger una zona y explotarla, tener rivalidad con la pandilla de enfrente, tener ritos de iniciación, que posiblemente lo de Chueca pueda ser un rito de iniciación, porque si es como sicario tiene poco futuro. Tiene poco futuro, la verdad. Utilizar a estos menores, esto no es nuevo, esto viene de las pandillas ya creadas en Los Ángeles, en Nueva York, y el problema que tiene El Salvador, que el presidente lo está atajando desde mi punto de vista con mano dura y bastante bien. Ese es otro de los problemas, Luego tenemos el gran problema, que es la falta de penalidad. O sea, tenemos un grave problema en el sistema judicial. Primero, son pocos jueces, pocos fiscales para la cantidad de trabajo que les llega. Seguidamente, tenemos el sistema es tremendamente laxo con el delincuente y tremendamente cruel con la víctima. Y si no, veamos el caso de los DDP de Zaragoza, que inicialmente la Fiscalía les pedía 80 años de prisión por robos con violencia, tráfico de drogas, extorsión. 80 años de prisión, que decíamos todos, joder, madre mía. ¿Ha ido alguno a la cárcel? No, llegó a un trato con el fiscal y no hay ninguno a la cárcel. ¿Eso qué significa? Que yo como delincuente, si no tengo castigo, ¿qué tengo? Beneficio. Tengo un beneficio en mi comportamiento. Y el que está al lado, el que está en mi entorno lo ve. Mira fulano de tal, que todo lo que ha hecho está robando todos los días, tiene las mejores Jordan, tiene cadena de oro, está con las mejores chavalas y no va a la cárcel. Me voy a tirar yo a esa vida. Se llama efecto Lucifer. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos. El sistema judicial, aparte de lento, farragoso, es laxo con el delincuente y muy cruel con la víctima. Ese es un problema, bueno, creo que de los más graves que tenemos, ¿no? Y Fernando, yo creo que ya existe esa percepción en la sociedad, sobre todo los que viven en las grandes ciudades o en ciudades dormitorio, que es donde se está importando la mayoría de esos problemas. Hace poco escuchábamos el caso de una violación en una localidad catalana de una mujer de 40 años, se dirigía al ambulatorio, fue arrastrada a unos matorrales por parte de un ciudadano de origen subsahariano y a las 5 de la tarde en un descampado la violó. En Alicante también vimos hace poco un intento de agresión sexual por parte de dos individuos de origen marroquí a una chica que estaba simplemente, se había retirado hacia una zona que estaba poco transitada, también un descampado, y fue asaltada por ellos dos. Y el caso del que vamos a hablar ahora, en Lloret de Mar, un individuo de origen marroquí que estaba en prisión preventiva porque había sido detenido porque era sospechoso de una violación que habría perpetrado supuestamente mediante una sumisión química. No se encontraron suficientes pruebas contra él, fue puesto en libertad y a las 2 semanas ha violado, según todos los indicios, supuestamente a otra chica, también utilizando la sumisión química. Por eso los vecinos de esa localidad de Lloret de Mar están más que indignados. Por lo menos para mí mal hecho, porque las leyes están mal hechas para eso. Para mí no hay justicia para esas cosas. Yo por lo menos opino eso. Pues no decir otra cosa peor. ¿Entiendes? ¿Cómo cree que se debería actuar? Pues que eso tienen que pagarlo como hay que pagarlo. No, ahora que hoy los cogen y mañana por la calle otra vez. Y hacer lo que quieran otra vez. No eso, en cualquier cosa que hagan. Igual me dan en robos o lo que sea. Pero esto más. Por lo menos yo opino eso. Lo que pasa es que lo otro es más fuerte que digo yo y no es para decirlo, ¿sabes? Yo opino simplemente, yo tengo hija y nieta, y si algo les harían y lo dejan libre, al que dejen libre, ese no volvía a vivir. Yo iría a la cárcel para mientras viva, me da igual porque la justicia es un poco rara, pero ese no vuelve a violar a nadie nunca más. Si harían algo así, con si es igual que sea marroquí, que sea a ese señor sin juicio ni nada, venga, vete a tu país y fuera, de aquí. Pues me parece muy mal, la verdad, porque si ha sido reincidente, pues tendría que estar en prisión, digamos, y esperando una condena, porque eso ha sido muy grave. Apostaría por más fuerza del orden, sobre todo, por más medios para los policías y todo eso,
muchas veces escuchamos que hay poca gente. Entonces, en la parte de seguridad estoy hablando. Entonces, yo diría que faltaría más fuerza del orden público. Hay que decir que aunque la anterior vez que fue detenido por también haber participado supuestamente en una violación con sumisión química, no es que fuese declarado inocente, sino que no se encontraron suficientes pruebas porque la sustancia que habría ingerido la chica que fue violada ya se habría disuelto y por tanto no había suficientes pruebas. Pero esta vez sí que hay bastantes en su contra. Y la indignación, Fernando, es la que veíamos, un poco en la línea de lo que tú decías. Es que en este país, insisto, la reincidencia la aplican poco o nada los jueces. Este invierno hubo un caso flagrante, creo que fue en Gijón, que otra persona que había estado investigada por varios casos, en el relleno de la Escalera asesinó a una niña de 14 o 15 años. Sí. ¿Eso de quién es culpa? Porque yo voy a dejar esta idea en el aire. Igual me tiro piedras en mi tejado, pero yo si tengo una mala praxis, si hago algo mal en mi trabajo, me juzgan, me expedientan y me pueden echar del trabajo. Si alguien de la Judicatura o de la Fiscalía hace mal su trabajo, ¿qué le ocurre? Bueno, pero en este caso también son las leyes, que ese es el problema. Y que las aplica. No nos olvidemos que la ley es un código, el Código Penal español viene del derecho romano, es un código penal abierto, con lo cual da lugar a interpretación. Y el que interpreta esas leyes también tendrá que tener algún tipo de responsabilidad. Si un tipo queda en libertad o le han dado un permiso penitenciario sabiendo que es un peligro público y en ese permiso penitenciario va y mata a alguien, habrá que investigar ese señor por qué le ha dado un permiso penitenciario, y te estoy hablando de un caso real, en contra de todos los psicólogos y de todas las personas, dio un permiso penitenciario, ese señor salió y mató a alguien. ¿Qué responsabilidad tienen ahí? Ninguna. Hay profesiones en este país que están por encima de otras. Fernando, una última pregunta. Hace poco tuvimos aquí en 7NN, en este caso en 7 al día, a Samuel Vázquez, no sé si es presidente, eso es el presidente de una policía para el siglo XXI, y él nos comentaba que la deriva que estamos sufriendo también afecta a la policía. Nos hablaba del caso de las UIP, de las unidades de intervención policial, que han sido tan denostadas, tan humilladas por ciertos políticos, por ciertos líderes, que siendo una de las unidades de élite de la policía y siendo posiblemente la mejor unidad antidisturbios, como se puede decir coloquialmente, del planeta, muchos agentes ya no quieren estar allí por el coste que eso les supone. Mira, te voy a meter otros pies, si me das permiso. Mira, el problema que tenemos aquí, tenemos un gobierno, no viene de ahora, que lo primero que ha hecho, tanto a nivel autonómico como local, como ahora mismo a nivel nacional, ha tirado por tierra a la policía. Le ha llamado racista, le ha llamado fascista. Brutalidad policial. Me voy a poner un caso que fue el del mantero, que la Policía Municipal estaba haciendo RCP y no tardaron ni 5 minutos en acusarles de asesinos. Un partido, miembros de un partido que está actualmente en el gobierno. Nos han denostado tanto que nos han puesto a los pies de los caballos. Ahora mismo realizar nuestro trabajo es harto difícil, harto difícil. Como yo siempre digo, y voy a poner un símil, ¿de acuerdo? Han atado al perro pastor. El gobierno ha atado al perro pastor, ha convencido a los corderos de que el lobo es bueno y han hecho bueno al lobo. Han blanqueado a los delincuentes, han blanqueado a terroristas y han criminalizado a la policía. ¿Se extrañan de que la gente quiera dejar ciertas unidades o que haya cierta desidia? Pues es que es normal. Es que es normal, o sea, y para una ley que tenemos, que es la ley de seguridad ciudadana, la quieren derogar. O sea, cuando más nos hace falta esa ley, en un ascenso de la criminalidad brutal, la quieren derogar, nos quieren quitar nuestra materia prima para trabajar. Y Fernando, incluso adoptan el lenguaje de quienes están en contra del Estado y de la seguridad. La llaman ley mordaza incluso desde el gobierno, que es el lenguaje que utilizan precisamente los enemigos del Estado y también de vosotros, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es más, bien que la utilizaron en los estados de alarma. Ahí no la derogaron. En fin, pues Fernando Recio, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, representante de una policía para el siglo XXI, y esperamos contar
más veces contigo y que nos traigas mejores noticias. ¿Me dejas 2 minutitos? Si es muy breve, poquito. Solamente quería felicitar la intervención que tuvieron los 2 agentes de movilidad y un agente de paisano que estaba fuera de servicio de la policía local, deteniendo a uno de los tiradores de Chueca. Los agentes de movilidad, recordemos que van sin armas, no tienen ni grilletes, y el policía local, que estaba fuera de servicio, se jugaron su integridad física al interceptar a un tirador activo, ¿de acuerdo? Y quiero mi reconocimiento para ellos. Desde luego que lo tienen. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias.